Meu nome é acentuada Mateo. Aconteceu faz muito tempo, em 1999, na pequena esquecida cidade de San Jerónimo de la Candelaria, lá nas profundezas dos Andes colombianos. Era un lugar onde as nuvens pareciam abrazar os picos das montanas e as lendas se entrelazaban como a propia néboa que descia quelada sobre as ruas de paralelepípedos. A cidade, de arquitectura colonial gasta, era dominada pela imponente paróquia de Nuestra Señora de las Nieves. E no alto de sua torre de pedra escura, pendurado como un corazao de metal, casi ao campanón de San Jerónimo. Un sino masivo de un bronce quase negro, cuca historia era susurrada pelos velos nas noites sem luá, como un tremor na voz. Díciase que había sido fundido en 1781, não apenas con metal, mas como a furia e o sofrimento. A lenda contaba que o cráneo de Don Alonso de Valdemar, un encomendero cruel e tiránico cucas terras eran manchadas como suor e o sangue de indígenas escravizados, fora cogado na liga incandescente. E junto a ele o sangue de Isabel, uma joven mulher nativa, cuca linaquem foi brutalmente interrompida pela crueldade de Don Alonso. Sua voz, seu grito mudo de desespero e vingança, teríase infundido no metal. O campanón tina sua propia vontade. Diciam, ou melhor, era a boca de uma alma penada. Batia 9 badaladas secas, precisas, 13:33 da madrugada, nem un minuto a mais, nem un a menos. E esas badaladas não eram un chamado divino, mas un aviso, un convite ao horror. Naquele ano había un radialista na cidade, un homem chamado Claudio Restrepo. Ele apresentaba un programa noturno na Radio Candela Estéreo, cheio de música popular e noticias locais. Claudio era un cético por natureza, un homem de ciencia e lógica, que se gababa de desmistificar o que ele chamaba de superstições camponesas. Ele ria das lendas do campanón, das historias sobre os arrepiacabelos que o sino evocaba. Un día, ele anunciou em seu programa que iria provar a todos que a lenda não passava de bobaquem. Ele montaria seu equipamento de gravação na torre da igreja naquela noite fatídica. Para capturar o suposto toque do campanón, ele queria gravar o som e depois, na mana seguinte, zombar dele ao vivo na rádio. Eu estava naquela noite na minha casa, a uns poucos quarteirões da igreja. Uma casa antiga, de paredes grossas de adobe que guardavam o frio e o silêncio. A névoa tinha descido como uma intensidade incomum, envolvendo tudo em um véu úmido e fantasmagórico. O som do vento uivando suavemente entre os beirais das casas era a única companhia. Eu não era um cético como Claudio, mas também não era um crédulo fervoroso. Apenas respeitava as histórias. E essa, a do campanón, sempre me causou um calafrio estranho na espina. Às 3 da manhã, a cidade inteira parecia prender a respiração. Até os cães pararam de latir. Eu podia sentir o silêncio pesado e opressivo me envolvendo como um sudário. De alguma forma, eu sabia que Claudio estava lá em cima, com seus gravadores, sua coragem e sua descrença. Meu coração batia um pouco mais rápido do que o normal, uma batida surda que ecoava no meu peito. A umidade do ar me penetrava os ossos, e mesmo agasalado eu sentia um frio que não vinha apenas da temperatura. Era um frio que vinha de dentro. 13:33. O silêncio foi rompido por uma badalada. Un som grave e pesado, que vibrou a través da névoa e pareceu sacudir as fundações da minha casa. Don, não era o som de um sino normal, não. Era um som seco, oco, quase metálico e ao mesmo tempo lamurioso. Um som que parecia trazer consigo o eco de séculos de dor. Don, a segunda badalada veio logo em seguida, um pouco mais profunda, um pouco mais perturbadora. Don, e a terceira, mais perto, mais forte, parecia estar dentro de mim. O ar ao meu redor ficou pesado, denso, como se houvesse uma presença invisível ali me observando. Meus pelos dos braços se arrepiaram, um presságio visceral de algo terrível. Eu queria cobrir os ouvidos, mas estava paralisado, a respiração presa na garganta. Don, a quarta badalada, e então, entre a quarta e a quinta, eu ouvi, não era um sino batendo, era algo mais, um sussurro, uma voz feminina arrastada, sibilante, que parecia vir de dentro do próprio metal, ou talvez de um lugar muito mais fundo, de um poço sem fundo de antiguidade. Ela não falava, ela recitava. Em um tom acelerado, quase frenético, como se estivesse com pressa, mas com uma clareza quelada. Nomes. Comecei a ouvir nomes, um fluxo ininterrupto de palavras que não pareciam pertencer ao presente, mas a um passado distante. Parecia uma genealogia. Eu podia sentir o frio se intensificar, um frio que me trespassava e congelava minha alma. Don, a quinta badalada. A voz não parou, ela continuou sem fôlego, preenchendo o espaço entre as badaladas. Don, a sexta. A voz era como um rio subterrâneo, murmurando nomes, sobrenomes, datas, ligações.
A cada som que emanaba daquele sino amaldiçoado, a sensação de estar sendo observado se tornaba mais forte, quase palpável. Meus olhos barriam o escuro do meu quarto, mas não havia nada, apenas sombras dançando como a pouca luz que filtrava da rua. Minha garganta estava seca, o terror me apertando o peito. Dom, a sétima badalada. A voz parecia estar se aproximando, entrando em minha mente, falando diretamente comigo. Eu não conseguia entender todas as palavras, o ritmo era muito rápido, mas a intenção era clara. Aquela voz estava desenterrando Linakens. E a cada nome que eu distinguia, um arrepio querido percorria meu corpo. Era como se a história de Querasoes inteiras estivesse sendo desfiada, remontada, e eu estivesse presenciando um ato profano. Dom, a oitava badalada. O sussurro sibilante da voz parecia preencher o mundo inteiro, e eu me senti minúsculo, insignificante, a grave mercê de algo ancestral e implacável. Não houve nona badalada para mim. Não esperei pela nona. Não esperei pela voz completar a sua terrível ladaina. O pânico, o pavor mais primordial que cá senti me dominou. Eu senti em cada célula do meu corpo que a voz estava começando a recitar a Linakem de Claudio Restrepo. Mas ela não estava apenas recitando, estava reivindicando. Como a alma de Isabel, cuja própria lina foi cortada, ela agora reivindicava a Linakem daqueles que ousavam ouvir o campanón. E eu estava ouvindo. Eu não pensei, eu aqui. Minhas pernas, antes paralisadas, moveram-se como uma força insana. Peguei as chaves do meu belo caminhonete, mal me vesti e corri para a rua, para a névoa densa que engole as casas. A visibilidade era quase zero, mas eu precisava sair. Precisava sair daquele lugar, daquela cidade, do alcance daquele som maldito e daquela voz ancestral. Eu liguei o motor, engatei a marcha e pisei fundo no acelerador, sentindo os pneus patinarem nas pedras moladas. A voz do campanón, ou o que eu imaginava dela, ainda ecoava em meus ouvidos uma promessa de condenação. Meus olhos fixos na estrada embasada, o suor frio escorrendo pela minha testa, o coração saltando como um pássaro encaulado. Na manhã seguinte, San Jerónimo de la Candelaria acordou com a notícia. Claudio Restrepo fora encontrado na torre da igreja, ao lado de seu equipamento de gravação intacto. Não havia marcas de violência nem sinal de luta. Ele estava em um estado catatónico, os olhos vidrados e vácios, como um filete de baba escorrendo do canto da boca. Sua mente estava quebrada. Nunca mais ele foi o mesmo, nunca mais falou uma palavra. A gravação foi confiscada pela polícia, mas cópias clandestinas sempre encontram seu caminho. E foi através de uma dessas cópias que o verdadeiro horror foi revelado. Entre as 9 badaladas secas do campanón, a voz feminina arrastada e espectral recitava em uma velocidade vertiginosa a genealogia completa de Claudio. Não apenas seus pais, avós, bisavós, mas cada nome, cada laço de sangue voltando séculos, até a época da fundição do sino, até os primeiros ancestrais que chegaram àquelas terras. Era uma lista interminável de nomes. De vidas de Linakens, todas devoradas pela voz de Isabel, pela vingança do campanón. Eu nunca mais voltei para San Jerónimo de la Candelaria. O som de um sino distante, o chiado de um rádio, até mesmo o vento uivando em uma noite de névoa, me fazem sentir um calafrio quélido. Porque eu sei que a voz do campanón é acentuada e implacável. E quem a escuta, mesmo que por um instante, corre o risco de ter sua própria história desvelada. Sua própria Linakem reivindicada até o fim dos tempos. Eu escuto e eu comecei a escutar a voz. Eu sei que ela sabe o meu nome. Mi nombre es Mateo. Y lo que les voy a contar sucedió hace unos años, allá por el 2003, en un pequeño y olvidado rincón de la cordillera de Salta, Argentina, un pueblo que ellos llamaban Pueblo Viejo. Siempre fui un escéptico, de esos que necesitan ver para creer, que se ríen de los cuentos de viejas y de las supersticiones. Pero aquella noche en Pueblo Viejo algo se rompió dentro de mí, algo que todavía no ha podido sanar. Pueblo Viejo era un lugar donde el tiempo parecía haberse estancado. Sus calles empedradas, sus casas de adobe con techos de teca y dominando todo la imponente iglesia de San Francisco, construida allá por el siglo XVIII. De esta iglesia, y más concretamente de su campana mayor, surgía la leyenda que aterrorizaba a los lugareños y que yo, en mi arrogancia juvenil, me negaba a aceptar. La llamaban la campana de Aimi. La historia, murmurada en voz baja por los pocos ancianos que quedaban, contaba que en 1715, la campana original de la iglesia se racó durante un terremoto. Para fundir una nueva, el cruel y déspota encomendero de la región, don Gaspar de Rocas, exigió que se usara no solo metal, sino algo más oscuro.
Se dice que en un acto de barbarie ordenó que el cráneo de una joven indígena llamada Aimee, que había sido martirizada por su resistencia y que él mismo había condenado a una muerte lenta, fuera molido y mezclado con la aleación. No contentos con eso, se añadió la sangre de otros nativos que habían intentado defenderla, derramada para bendecir, o más bien para maldecir el nuevo sonido de la fe impuesta. El resultado fue una campana de un bronce oscuro, casi negro, con un sonido peculiar, grave y seco. Un sonido que, según la leyenda, no era solo metal vibrando, sino el grito eterno de Aimee y de su pueblo. La maldición decía que cada tanto, en noches de luna nueva y niebla espesa, la campana de Aimee tañía 9 veces. 9 badaladas secas, huecas, que sonaban exactamente a las 3:33 de la madrugada. Y lo más aterrador de todo, quienes osaban escuchar el tañido completo, oían una voz. Una voz femenina antigua que entre badalada y badalada recitaba a una velocidad espeluznante la genealogía completa del oyente, desde su padre, su abuelo, su bisabuelo, retrocediendo siglos hasta los tiempos de la fundición de la campana. Los lugareños creían que era el espíritu de Aimee, cuya propia descendencia había sido aniquilada o esclavizada, buscando vengarse al reclamar la herencia, la sangre, la mismísima identidad de quienes osaban escucharla. Unos años antes de que yo llegara. En 1999, un conocido periodista y folclorista de Salta, llamado Ricardo Mendoza, se propuso desmitificar la leyenda. Era un hombre valiente o quizás imprudente. Montó todo un equipo de grabación frente a la iglesia, en una de esas noches malditas. Los pobladores le rogaron que no lo hiciera, que el espíritu de Aimee era real, pero él solo se encogió de hombros, convencido de que solo capturaría el silencio o, a lo sumo, el viento. A la mañana siguiente encontraron a Ricardo. Estaba sentado en su silla, frente a la iglesia, con los auriculares puestos y la grabadora en el suelo. Sus ojos estaban abiertos, desorbitados, fijos en el vacío. Su piel de un tono cerúleo. No gritó, no lloró, no reaccionó a nada. Había caído en un estado catatónico, un abismo del que nunca más saldría. No se le podía ni alimentar, solo existía como una muñeca rota, con la mirada perdida en un horror que solo él conocía. La policía confiscó su equipo, pero una copia clandestina de la grabación circuló entre los curiosos y los incrédulos. Yo la escuché. No al principio, no creía que fuera real, pero la curiosidad me carcomía. La cinta era perturbadora. Se oían los crujidos del viento, la respiración de Ricardo, y luego, a las 3:33 am, la primera badalada. Seca, vibrante, grave. Un silencio opresivo. Y luego un susurro. No era un susurro, era una voz, femenina, fría como el hielo de la cordillera y tan rápida. Era ininteligible al principio, un torrente gutural, pero al concentrarme, al subir el volumen, pude distinguir las palabras, nombres, apellidos, encadenados sin una sola pausa para respirar. Era una letanía, se percibía un ritmo, una progresión. La segunda badalada resonó en la grabación, más fuerte, más cercana, como si la campana estuviera justo al lado, y la voz, volvió la voz más clara, más demandante, recitando sin piedad, sin detenerse. Yo no entendía los nombres, no eran los míos, pero la sensación de escuchar aquello era indescriptible, como si un frío ancestral me corriera por la espina dorsal. La cinta terminaba abruptamente después de la segunda o tercera badalada. Alguien tembloroso había detenido la grabación. Dicen que no pudieron soportar más. Aquella voz era la personificación del terror. Los que la escucharon decían que la voz se hacía más y más clara, como si se acercara al oyente, como si supiera exactamente dónde estabas. Yo, a pesar de todo, me mudé a Pueblo Viejo por un trabajo de investigación histórica. Era un historiador y la rica historia colonial del lugar me atraía poderosamente. Me instalé en una casona antigua, de esas que crujen con el viento, a pocas cuadras de la iglesia. Cada vez que pasaba por allí, sentía una punzada, una extraña mezcla de fascinación y temor. La campana en lo alto del campanario parecía observarme, su metal oscuro brillando ominosamente bajo el sol andino. La leyenda, el caso de Ricardo, todo resonaba en mi mente, pero mi lado racional se esforzaba por encontrar explicaciones lógicas. Hasta que llegó esa noche. Una noche de invierno gélida, con una niebla densa y pegajosa que se arrastraba por las calles como un sudario. Había vuelto de la biblioteca tarde, el frío me calaba los huesos y la humedad parecía filtrarse por las viejas paredes de mi casa. No podía dormir. El silencio era asfixiante, solo roto por el crujido ocasional de la madera o el lúgubre ulular del viento entre los cerros. Me levanté inquieto y me acerqué a la ventana. La niebla era tan espesa que las farolas apenas perforaban un halo amarillento. La iglesia, a lo lejos, era solo una silueta difusa, casi fantasmal. Miré el reloj de mi mesita de noche. Eran las 3:20 de la madrugada.
Un escalofrío me recorrió. Me dije a mí mismo que eran solo nervios, que la historia me había afectado más de lo que quería admitir. Traté de volver a la cama, de cerrar los ojos. Pero una extraña atracción, una fuerza invisible, me empujaba a estar despierto, a escuchar. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, un redoble sordo en mi pecho. Cada segundo parecía una eternidad, estirando la piel de la noche hasta hacerla doler. A las 3:32, el aire en la habitación se volvió pesado, opresivo. La niebla parecía haberse colado bajo la puerta, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y metal antiguo. Sentí una presencia, una mirada invisible clavada en mí aunque estaba solo en la casa. Me costaba respirar, un nudo se formó en mi garganta. Mis ojos estaban fijos en el reloj digital, los números brillando en verde fantasmagórico. 3:33. Y entonces sucedió el sonido. Una badalada, profunda gutural, resonando no solo en el aire sino en mis huesos. Un sonido que no parecía venir de una campana de bronce, sino de las entrañas de la tierra, cargado de siglos de lamento y rencor. Vibró por todo Pueblo Viejo, atravesó la niebla, atravesó mi casa, me atravesó a mí. El sonido no terminó con la badalada. Se prolongó, se extendió en el aire, se convirtió en un eco que parecía no querer morir. Y dentro de ese eco, en el silencio que siguió, casi imperceptible al principio, escuché la voz. Era un murmullo. Débil, distante, como si viniera de muy lejos, pero al mismo tiempo sentí que estaba justo al oído, susurrándome. Eran palabras. No pude distinguir una sola al principio, era demasiado rápida, un torbellino de sílabas. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo, dejándome inmóvil, paralizado en el umbral de mi habitación. Mis ojos se abrieron desmesuradamente, tratando de captar algo en la oscuridad densa de la niebla. La segunda badalada fue aún más aterradora. Más seca, más hueca, más cercana, me sacudió por completo, hizo vibrar las ventanas, me hizo temblar de pies a cabeza, y la voz, esta vez era más clara, más potente, más rápida. Pude distinguir las palabras, los nombres, no eran los de Ricardo, eran mis nombres, eran los nombres de mi padre, de mi madre, de sus padres. Una genealogía que yo conocía de memoria, recitada con una velocidad inhumana, sin pausas, sin aliento. Cada nombre era un golpe, un martillazo en mi conciencia. Era la voz de Amy. Era ella contándome mi propia historia, mi propia sangre, mi linaje. Y yo sabía con una certeza espantosa que si esperaba la tercera badalada, ella terminaría de contar. Que si esperaba las 9, mi alma, mi ser, quedaría anclado a ella, a su maldición, a su venganza. Que sería como Ricardo. El pánico se apoderó de mí con una fuerza brutal, aplastante. No pensé, no razoné. El miedo me consumió. Me arrastró en su torbellino. No podía esperar. No quería saber hasta dónde llegaría, qué ancestro olvidado, qué pecado antiguo de mi linaje ella desenterraría. Quería huir, quería escapar de esa voz helada, de esa campana maldita, de ese pueblo donde el tiempo se había detenido para atrapar a los incautos. Me lancé al pasillo, tropecé en la oscuridad, con el corazón golpeándome las costillas como un tambor frenético. Sentí un hormigueo, como si miles de ojos invisibles me observaran desde cada rincón de la casa, desde cada sombra de la niebla. Agarré las llaves del coche de la mesita de la entrada, sin siquiera buscar mi abrigo o mi cartera. Salí corriendo de la casa, la puerta azotándose detrás de mí con un estruendo que me hizo gritar. La niebla me envolvió, helada y opresiva, pero no me detuve. Corrí hacia mi coche, el motor encendiéndose con un rugido que sonó a salvación. Mientras arrancaba y ponía la primera marcha, mis oídos aún zumbaban con la resonancia de la segunda badalada y el torrente de nombres recitados por la voz. Aceleré sin mirar atrás, las ruedas chirriando en el empedrado, el coche derrapando ligeramente en la humedad de la niebla. La iglesia quedó atrás, engullida por el blanco manto. Conduje por la carretera de montaña, la niebla tan espesa que apenas veía la punta de mi capó, pero no me detuve. No paré hasta que la primera luz del amanecer rompió la oscuridad, hasta que estuve a cientos de kilómetros de Pueblo Viejo. Nunca volví, no pude. La campana de Amy, la voz, los nombres, todo quedó grabado a fuego en mi mente. Todavía hoy, cada noche de luna nueva, cuando la niebla se arrastra por las ciudades, siento un escalofrío. Siempre miro el reloj a las 3:33 am, esperando, temiendo que la voz de Amy haya logrado seguirme. Que un día termine de contar, que un día reclame lo que es mío. Y en las noches de insomnio, aún me pregunto qué otros nombres habría pronunciado, qué secretos de mi sangre ella conocía. Mi nombre es Andrés. Esto sucedió en un pueblo olvidado de Colombia, llamado San Pedro de los Remedios, en el año de 1999. Yo era apenas un muchacho, lleno de la curiosidad y la imprudencia que solo la juventud puede permitirse. San Pedro de los Remedios no era como cualquier otro pueblo.
encacado entre montañas cubiertas de una bruma perpetua, sus calles empedradas y sus casas coloniales de adobe guardaban siglos de historias. Lo que es más importante, de secretos. Y el más oscuro de todos ellos giraba en torno a la vieja parroquia de la Santa Cruz y su campana. La parroquia se alzaba majestuosa en la plaza central, con su fachada de piedra enmohecida y un campanario que arañaba el cielo gris. Desde que tengo memoria, la gente del pueblo susurraba sobre la campana principal, fundida según la leyenda en 1781. No era un simple objeto de bronce, decían. Era una pieza forjada con el dolor y la injusticia de una era que se negaba a morir. Se contaba que durante su fundición un encomendero español, don Gaspar de Montoya, un hombre de crueldad legendaria que había amasado su fortuna sobre las espaldas de los indígenas muiscas, había ordenado un rito macabro. Montoya, con una sed insaciable de poder, había forzado a los artesanos a incluir un pedazo de su propio cráneo, o eso decían en la aleación, que su voz y su poder resonaran eternamente. Pero la parte más terrible de la historia era que también se le había añadido la sangre de Aura, una joven muisca a la que Montoya había despojado de todo, su tierra, su familia, su libertad. Aura había muerto en cautiverio, con una maldición en sus labios, una promesa de que aquellos que rompieron su linaje serían a su vez despojados de los suyos. El pueblo creía que cada madrugada, a las 3:33, la campana sonaba 9 veces, secas, huecas, y que quienes las escuchaban en la quietud de la noche eran blanco de algo más antiguo y terrible que el propio sonido. Se decía que la campana no solo sonaba, sino que recitaba en un murmullo indescifrable las genealogías de quienes estaban cerca, hacia atrás, hasta sus orígenes, y que al hacerlo les robaba algo, una parte esencial de su propia historia. Yo nunca le di importancia a esas supersticiones. Era joven y me fascinaban las historias de Marcos Restrepo, un periodista de investigación de Bogotá, conocido por desenmascarar fraudes y leyendas urbanas en su programa de radio. Un día, para mi asombro, Marcos llegó a San Pedro de los Remedios. Había oído hablar de la campana y quería desmitificarla, grabar su sonido, demostrar que no era más que el viento o algún mecanismo defectuoso. Yo, un aficionado a la radio del pueblo, me ofrecía a ayudarlo, emocionado por trabajar con mi ídolo. Marcos era carismático, su sonrisa desarmante, pero sus ojos guardaban una chispa de escepticismo inquebrantable. Se reía de los cuentos de viejas, de las advertencias de los ancianos del pueblo. Su plan era sencillo. La noche del viernes, aprovechando la oscuridad más profunda, subiríamos al campanario con un equipo de grabación de alta fidelidad y capturaríamos el momento exacto en que la campana supuestamente sonaba sus 9 badacadas malditas a las 3:33. La noche llegó espesa y pegajosa. Una neblina densa, casi tangible, se arrastraba por las calles empedradas, cubriendo las tecas de las casas y envolviendo la parroquia en un manto gris. El aire era pesado, húmedo, con un olor a tierra mocada y a algo indefinible, como a piedra antigua y moho. Cada ladrillo parecía resumar historias. Subimos por la escalera de caracol del campanario, una subida interminable en la oscuridad, guiados por el haz de nuestras linternas. El aire se hizo más frío con cada peldaño, la humedad se filtraba en mis huesos. El campanario era un espacio angosto de piedra desmoronada, con agujeros por donde el viento silbaba como un espíritu quejumbroso. El olor era a polvo viejo, a metal oxidado y a algo más, un aroma acre, como a sangre seca y miedo ancestral. Allí, suspendida en la penumbra, estaba la campana, inmensa, oscura, con una superficie verdosa por el tiempo y la intemperie. Parecía más una criatura dormida que un objeto inanimado, suspendida sobre nosotros. Su silueta monolítica proyectaba sombras danzantes contra las paredes de piedra, ampliadas por la luz de las linternas. Sentía una opresión en el pecho, una sensación ineludible de que estábamos profanando algo sagrado y peligroso. Marcos, ajeno a mi creciente incomodidad, colocaba los micrófonos, ajustaba los niveles, susurrando instrucciones con una excitación casi infantil. El tiempo se arrastraba. Cada minuto era una eternidad. La única luz que nos acompañaba era la de nuestras linternas y un reloj digital que marcaba el paso inexorable de los segundos. Escuchaba mi propia respiración, los latidos desbocados de mi corazón. El viento se colaba por las grietas, gemía como un lamento lejano. En un momento, juraría que escuché un tenue rasguño, como si algo intentara subir por la pared exterior del campanario. Marcos no se inmutó, absorto en su equipo. Las agujas del reloj digital avanzaron lentamente.
3:30, 3:31, 3:32. Mi garganta estaba seca, el aire me costaba. Sentía una mirada constante sobre nosotros, desde la oscuridad que se aferraba a los rincones, desde el vacío bajo la campana. La campana misma parecía respirar en la penumbra. Y entonces sucedió un sonido. Un golpe seco y profundo que no vino del badaco de la campana, sino de su interior. Un sonido metálico, hueco, que vibró a través de la piedra, a través del metal, a través de mis huesos. La primera badacada no era el toque vibrante de una campana normal, era un choque sordo como el de dos lápidas chocando en un cementerio. El aire se hizo aún más frío y un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Marcos, que había estado a punto de sonreír triunfante, se quedó inmóvil. Un silencio pesado. Luego la segunda badacada, más profunda, más resonante, llenando el espacio con una vibración que parecía arrancada de las entrañas de la tierra. Pude sentir el repiqueteo en mis dientes, en el tuétano de mis huesos. Mi vista se fijó en la campana, que parecía oscilar apenas, con una vida propia. La tercera, la cuarta. Cada golpe era un martillazo en mi alma. El patrón era el mismo. Un sonido seco, la resonancia que se expandía, el silencio sepulcral, luego otro golpe. El campanario se llenaba de un eco fantasmal. Mis manos temblaban incontrolablemente. Quería gritar, quería correr, pero mis pies estaban clavados al suelo de piedra. Los ojos de Marcos estaban fijos en la campana, su boca ligeramente abierta, el color drenándose de su rostro. La quinta, la sexta, la séptima. Con cada golpe la opresión se volvía insoportable. Sentía un aliento helado en mi nuca, a pesar de la ausencia de viento en el interior. El aire olía ahora a humedad y a algo dulce, pútrido, como flores secas en un féretro. La octava. El sonido fue más prolongado, como un gemido metálico que se estiraba en el tiempo. Y entonces la novena. La más fuerte de todas, un estruendo que me hizo encogerme. El sonido se propagó, vibró en el aire, en el espacio, y luego se cortó abruptamente. Dejó un vacío, un silencio más profundo que la misma noche. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un susurro, no de la campana, no del viento, de todas partes. Un murmullo vago, casi inaudible al principio, pero que crecía en intensidad, una voz femenina antigua como el roce de hojas secas en un sepulcro. No hablaba palabras, al menos no palabras que yo pudiera entender. Era una letanía, una recitación rapidísima, casi un canto monótono. Sentí que no era un sonido que entraba por mis oídos, sino que se filtraba directamente en mi cerebro. En mis venas, Marcos, que hasta ese momento había estado paralizado, soltó un alarido gutural. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en algún punto más allá de la oscuridad. Su rostro, antes tan seguro, ahora era una máscara de puro terror. Yo también lo sentía. Sentía las palabras, o lo que fueran, clavándose en mí. No las entendía conscientemente, pero mi cuerpo sí. Eran nombres, muchos nombres, una cadena interminable, miles de ellos. Sentí un frío glacial en mi pecho, como si una mano invisible me estuviera arrancando algo vital. Mi propia genealogía, pensé en mi pánico. Era la maldición de Aura, la voz de la madre despocada, recitando el linaje de quienes profanaban su dolor. Sentí que esos nombres, los míos, mi familia, mis antepasados, se desprendían de mí, se elevaban en el aire como humo, reclamados por esa voz espectral. Sentí que me estaba quedando sin identidad, sin anclas en el tiempo. La voz se volvió más rápida, más insistente, como un río desbordado de palabras antiguas. Reconocí o creí reconocer el apellido de mi abuela, luego otro de mi padre, y sentí que la cadena se extendía hacia atrás, hacia siglos, hacia los primeros colonizadores que pisaron estas tierras, hacia los muiscas que las defendieron. El terror fue demasiado, mi mente se quebró, no pude soportar un segundo más. Grité. Un grito ahogado por la voz que ahora retumbaba en mi cabeza. Tropecé, caí, me levanté como pude, dejando atrás a Marcos, que seguía de pie inmóvil, sus ojos vacíos, la voz envolviéndolo. Bajé corriendo las escaleras de caracol, tropezando en la oscuridad, golpeándome contra las paredes de piedra. Cada badaco en la escalera me recordaba los golpes de la campana. Cada eco de mis pasos era la voz que me perseguía. Salí disparado de la parroquia. La neblina me envolvía, pero no me protegía. Corrí por las calles desiertas de San Pedro de los Remedios, el sudor frío empapando mi ropa, el pulso latiéndome en las sienes. La voz, la recitación incesante de nombres, seguía en mi cabeza, resonando, persiguiéndome como si se hubiera adherido a mi alma. No miré atrás, no pude. Subí al primer autobús que salía del pueblo al amanecer, sin mirar ni un segundo hacia la parroquia. Nunca regresé a San Pedro de los Remedios, nunca más. A Marcos lo encontraron a la mañana siguiente en el campanario, justo donde lo dejé, catatónico, con los ojos abiertos y vacíos, mirando al infinito. Jamás se recuperó. Su cerebro, dicen, se había fundido, su mente completamente rota.
La grabación fue recuperada por otro de sus asistentes. Una copia clandestina circuló por un tiempo y aquellos que la escucharon contaron lo mismo. 9 badacadas secas y luego la voz. Una voz femenina que recitaba una genealogía a una velocidad inverosímil, la genealogía de la persona que escuchaba, remontándose siglos hasta los orígenes más oscuros. Todavía hoy, en las noches de insomnio, con el silencio de la oscuridad envolviéndome, creo escuchar el murmullo de esa voz. A veces siento un frío inexplicable, como si una parte de mi propia historia, de mis ancestros, de mi linaje, se hubiera desvanecido, reclamada por la sombra de Aura, por la maldición de la campana de San Pedro de los Remedios. Y cada vez que un reloj da 9 campanadas, mi sangre se hiela. Mi nombre es Mateo. Esto pasó en un pequeño y olvidado rincón en lo alto de los Andes peruanos, un pueblo al que llaman Santa Cruz del Altiplano, durante el crepúsculo de mi inocencia, en el año 2017. Un lugar donde el aire es un velo gélido que te araña la garganta con cada bocanada, y las leyendas, tan antiguas como las mismas rocas milenarias, se entrelazan con la neblina perpetua que desciende de las cumbres nevadas. Una mortaca algodonosa que abraza las viejas y carcomidas piedras de la imponente catedral colonial, tragándose los últimos rayos de luz. Siempre fui un escéptico empedernido, un hombre que se jactaba de la lógica y la razón, o al menos eso creía, refugiado en la supuesta invulnerabilidad de la ciencia. Las historias de fantasmas, de maldiciones ancestrales que pesaban sobre familias enteras. Las consideraba meros cuentos de viejas para asustar a los niños desobedientes, herramientas folclóricas para mantener un orden arcaico en comunidades aisladas y aferradas a sus supersticiones. Pero hay verdades que se pudren en las profundidades de la oscuridad, acechando, esperando pacientemente el momento preciso para rasgar el fino velo de nuestra percepción, para desgarrar la frágil tela de nuestra supuesta realidad. La leyenda que se tequía alrededor de la campana mayor de la Catedral de Santa Cruz del Altiplano era de esas, una que los lugareños susurraban con un temor reverencial en sus voces cascadas. Se decía que en el lejano 1781, cuando el virreinato español aún se erguía con puño de hierro sobre estas tierras ancestrales, esa colosal campana no fue fundida con el bronce puro de las prósperas minas andinas. No, fue forjada con una aleación impía, una mezcla profana que contenía la calavera de un despiadado capitán encomendero, don Ramiro de Alcázar, un hombre cuya crueldad inaudita no conocía límites ni remordimientos. Y lo que es aún más escalofriante, con la sangre aún tibia de una mujer indígena, una aymara de nombre Imai, cuyo linaje, su historia, su futuro, fue brutal y deliberadamente erradicado por las manos ensangrentadas de aquel tirano. Su espíritu atormentado, su dolor inextinguible, su sed de una venganza que trascendía el tiempo, quedaron irrevocablemente atrapados y sellados en el metal vibrante y sonoro de la campana. Los ancianos del pueblo, con sus rostros surcados por los años y el frío altiplánico, susurraban con un miedo visceral que a las 3:33 de la madrugada, en las noches de luna nueva cuando la oscuridad era más profunda, la campana lanzaba 9 badaladas secas, huecas, que no eran el repique metálico de un instrumento cualquiera. Eran, según ellos, el lamento antiguo, el grito ahogado de Imai que resonaba, cargado de ira, a través de los siglos. La historia de Ricardo Mendoza era la más conocida, la que todos contaban con los ojos desorbitados por el horror y la voz temblorosa de pánico apenas contenido. Ricardo era un locutor de radio local, un tipo jovial, bromista empedernido, pero con un ego tan inflado como la montaña más alta del horizonte. En 1999, hastiado de que los viejos le hablaran de fantasmas y espectros, decidió que desmentiría de una vez por todas la leyenda de la campana. Anunció en su programa, con una risa burlona y altanera, que iría solo a la catedral a las 3 de la mañana en punto, para grabar las supuestas badaladas y demostrar al mundo entero que todo era una patraña, una fantasía para mentes débiles. Los más ancianos, aquellos que habían vivido bajo la sombra de la campana por generaciones, le rogaron, le suplicaron con lágrimas en los ojos que no lo hiciera, que no desafiara lo inexplicable. Le advirtieron una y otra vez sobre el espíritu vengativo de Imai, sobre la ira ancestral que se había gestado durante más de 2 siglos de silencio impuesto. Ricardo se rió de sus advertencias, encogiéndose de hombros con esa sonrisa arrogante y despectiva que todos los escépticos exhiben antes de enfrentarse cara a cara con lo inexplicable, antes de que la realidad se les desgarre delante de los ojos. La mañana siguiente, la noticia de lo ocurrido corrió como pólvora ardiente por todo Santa Cruz. Esparciendo una nube de pavor, encontraron a Ricardo,
No estaba muerto, pero estaba peor, mucho peor que la muerte misma. Lo hallaron en el corazón del campanario, tendido en el suelo de piedra helada, rígido, catatónico. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en un punto inalcanzable en el vasto e indiferente cielo, vacíos de toda vida, de toda razón, de toda chispa de humanidad. De su boca reseca solo salía un balbuceo incoherente. Un sonido rasposo y gutural, como el crujido de ocas secas arrastradas por un viento maligno y sin rumbo. Nunca más volvió a ser el mismo hombre. Lo llevaron de urgencia a la capital, a un hospital psiquiátrico de alta seguridad, donde sigue hasta el día de hoy una sombra demacrada de lo que alguna vez fue, un eco de humanidad perdido en la bruma de la locura. Pero lo verdaderamente escalofriante no terminó ahí. Alguien, un técnico de la estación de radio que se atrevió a hurgar en las pertenencias de Ricardo, encontró una copia clandestina, casi olvidada, de la grabación que Ricardo había intentado hacer esa fatídica noche. Un casete viejo, polvoriento y cubierto de telarañas. Al principio, al reproducirlo, solo se escuchaba el silencio opresivo de la noche altiplánica, el viento frío silbando a través de las grietas carcomidas de la torre de piedra. Y luego, a las 3:33 exactas, como un reloj macabro, las 9 badaladas, secas, desgarradoras, cada golpe un eco de desesperación milenaria, un grito ancestral. Pero lo que seguía eso fue lo que heló la sangre en las venas de todos los valientes o quizás insensatos que lo escucharon. Entre badalada y badalada, apenas perceptible al principio, un hilo susurrante que se perdía en el eco, pero luego más fuerte, más claro, una voz femenina. Una voz que no era humana, una voz susurrante, gutural, increíblemente rápida, como un torrente incesante de palabras malditas, de un idioma olvidado. No hablaba español, no hablaba quechua. Era una lengua antigua e ininteligible, una querigonza infernal para la mayoría de los mortales. Sin embargo, los pocos estudiosos de lenguas ancestrales que se atrevieron a analizarla, aquellos que conocían los idiomas olvidados del altiplano, llegaron a una conclusión aterradora y unánime. La voz de Imai, la mujer indígena sacrificada, estaba recitando la genealogía completa de Ricardo Mendoza. Línea por línea, ancestro por ancestro, yendo siglos atrás, hasta la época misma de la fundición del Sino, hasta el mismo don Ramiro de Alcázar, quizás trazando una conexión oscura y sanguinaria. Se decía que Imai, al ver su propia estirpe aniquilada, ahora se vengaba cruelmente al desenrollarla de aquellos que se atrevían a escuchar su lamento, como si al pronunciar cada nombre estuviera desenterrando sus almas del olvido, arrastrándolas al abismo junto con la de Ricardo. Yo, tonto de mí, me sentía irresistiblemente intrigado. La curiosidad es un veneno lento, amigos, uno que te arrastra a los rincones más oscuros del mundo, a lugares donde la razón se disuelve como sal en el agua de un río caudaloso. Me mudé a Santa Cruz por trabajo, por una oportunidad que parecía brillante en ese entonces, un faro de progreso en la desolación, y por supuesto con la excusa velada de escribir un reportaje sobre las exóticas leyendas locales. Mi objetivo real, lo confieso, era el de siempre, desmitificar. Demostrar que todo era histeria colectiva, el producto de mentes supersticiosas. Una noche de esas, el aire de la habitación se volvió opresivamente pesado. Una neblina tan densa que te ahogaba, te robaba el aliento helado de los pulmones, se había posado sobre todo el pueblo, envolviéndolo en un manto blanco y fantasmal. La luna, que antes se mostraba llena y orgullosa, ahora se ocultaba por completo detrás de ese velo blanquecino, como si no quisiera ser testigo de la abominación que estaba por suceder. Dormía, o al menos lo intentaba con todas mis fuerzas, en mi pequeña habitación de adobe, el silencio de la noche solo roto por el aullido lecano y melancólico de algún perro callejero, un eco de soledad. Pero entonces algo me despertó de golpe. No fue un sonido audible, no fue un ruido estridente. Fue una sensación, la sensación fría, helada hasta la médula, de que no estaba solo en la habitación. Como si una presencia invisible, antigua como el tiempo mismo, estuviera de pie junto a mi cama, respirando el mismo aire gélido y denso. Se me erizaron todos los vellos de la nuca, un escalofrío me recorrió la columna vertebral, como una gota de hielo deslizándose lentamente por mi espalda, quemando la piel a su paso. Abrí los ojos en la oscuridad impenetrable de la habitación, mi corazón latiéndome como un tambor frenético y desbocado, resonando en mis oídos. No vi nada, solo la negrura opresiva que todo lo cubría, un vacío amenazador, pero la sensación persistía, se intensificaba con cada segundo que pasaba, volviéndose casi palpable. El aire se sentía más denso, mucho más denso que la neblina que cubría el exterior. Podía sentir el peso abrumador de una mirada sobre mí, una mirada sin ojos, pero llena de un resentimiento tan antiguo y profundo que trascendía los límites del tiempo y la comprensión.
Me levanté, la cama crujió bajo mi peso, un sonido estridente y grotesco en el silencio sepulcral que me rodeaba. Me acerqué a la ventana, que daba directamente hacia la plaza principal y más allá a la imponente y sombría silueta de la catedral, recortada contra la bruma. La neblina era tan espesa que las farolas de la plaza eran solo halos borrosos, fantasmas de luz que apenas perforaban la oscuridad. Todo estaba en una calma antinatural, una calma que me resultaba profundamente premonitoria, cargada de una amenaza inminente. Y entonces lo escuché. El primer bong. No fue el sonido metálico y resonante de una campana normal, de una campana cualquiera. No, era un sonido sordo, hueco, como un golpe seco en la madera vieja de un ataúd, un lamento ahogado que vibraba en el tuétano mismo de mis huesos, que parecía salir de las profundidades de la tierra. Sentí como la vibración, fría y maligna, atravesaba las paredes de mi habitación, se metía debajo de mi piel, helándome la sangre. Miré mi reloj con los ojos inyectados en sangre por el terror. 3:33 de la madrugada. Mi mente, mi lógica, mi razón se desintegraron en ese instante, hechas añicos. El miedo, crudo, primitivo, visceral, se apoderó de mí con una ferocidad inaudita. Mi respiración se volvió errática, superficial, un jadeo ahogado que apenas me permitía tomar aire. Mis manos temblaban incontrolablemente, mis rodillas se sentían débiles, a punto de ceder. Quise gritar, quise arrancar ese sonido de mi garganta, pero estaba seca, sellada, congelada por el terror más puro. El segundo bong llegó, más fuerte, más cercano aún, como si la campana estuviera resonando directamente en el interior de mi cabeza, taladrándome los tímpanos. Con él un susurro vaco, casi imperceptible al principio, que se entrelazaba con el eco prolongado de la badalada. No entendí las palabras, no eran humanas, pero su tono era de una furia ancestral, de una pena infinita que había fermentado durante siglos. Y luego el tercero, bong, y el susurro se hizo más claro, más urgente, una corriente de sílabas extrañas, guturales ancestrales, un torrente de palabras que se arremolinaba en mi mente. Sentí con una certeza espeluznante que me hablaba a mí, que me conocía, mi nombre, mi apellido, mi linaje. Esas palabras incomprensibles de alguna manera estaban trazando mi historia personal, la sangre que corría por mis venas, mis antepasados. El cuarto bong. La voz femenina, aguda, antigua como las montañas, se elevó un poco más como un cántico fúnebre que recitaba el pasado, el presente y el futuro de mi propia existencia, despojándome de mi intimidad. Pude sentir un frío que me quemaba por dentro, que me desgarraba el alma como si estuviera siendo expuesta, analizada, juzgada por una entidad milenaria. No esperé al quinto. No pude. Mi cordura pendía de un hilo finísimo, a punto de romperse. El miedo me inundó por completo, me ahogó, me arrastró a las profundidades del pánico. No era el miedo a morir, era el miedo mucho más profundo y terrible a perder la cordura, a terminar como Ricardo, con los ojos vacíos, la mente hecha pedazos, un cascarón sin alma. A que esa voz, ese espíritu vengativo, se adueñara de mi historia, de mi identidad, de mi propia esencia. Me di la vuelta de golpe, tropecé con mis propios pies. Mi corazón un martillo desbocado golpeando mis costillas hasta el dolor. Tomé las llaves de mi auto, mi cartera, lo primero que pude agarrar en mi desesperación. No miré atrás, no encendí las luces, no quería atraer más atención. Cada paso que daba hacia la puerta sentía el peso opresivo de esa mirada invisible, el eco de esa voz infernal persiguiéndome, envolviéndome en una espiral de terror. Salí corriendo de la casa. El aire gélido de la noche me golpeó la cara con la fuerza de un puñetazo, pero no lo sentí. Solo sentía el ardor abrasador del pánico más absoluto. Mi auto estaba estacionado justo afuera, un refugio prometido. Abrí la puerta de un tirón, me lancé al asiento del conductor, temblando incontrolablemente, mis manos incapaces de mantenerse quietas. La llave me resbaló de los dedos 2 veces antes de que pudiera insertarla en el contacto. Un tic-tac desesperante. El motor rugió al encenderse, un sonido bendito y salvador en medio de la pesadilla que vivía. Mientras ponía primera, el quinto bong resonó, esta vez acompañado de un lamento agudo prolongado que parecía salir directamente de las entrañas de la tierra, de los abismos del infierno. La voz de Imai, se volvió una cacofonía ensordecedora, una marea incomprensible de nombres y fechas que se arremolinaban en mi cabeza, amenazando con destruirla. Pisé el acelerador a fondo, desesperado por escapar. El coche chirrió, patinó salvajemente en el asfalto mocado por la densa neblina. Mis ojos estaban fijos en la carretera serpenteante que se perdía en la oscuridad, pero mi mente solo veía la silueta oscura y amenazadora de la catedral, la torre donde la campana maldita seguía su ritual macabro, su canto de muerte.
No me importaba a dónde iba, solo sabía, con una certeza terrible, que tenía que alejarme, que tenía que escapar de esa voz que estaba tejiendo mi linaje, desenterrando mis antepasados, quizás maldiciéndolos a todos, generación tras generación. Con cada metro que avanzaba, sentía que me liberaba un poco de su yugo, pero el eco de esas badaladas funestas y la voz rápida, como el susurro de ocas secas arrastradas por un viento fantasmal, me seguían, grabadas a fuego en lo más profundo de mi memoria, en el tejido de mi alma. Nunca volví a Santa Cruz del Altiplano. Nunca he vuelto a un lugar donde las sombras bailen con los fantasmas de un pasado sangriento. Pero a veces, en las noches más oscuras y silenciosas, cuando la soledad se vuelve asfixiante, juro que puedo escuchar un bon lecano, un eco sordo que resuena en la distancia, y el suave, casi imperceptible, pero inconfundible susurro de una voz que empieza a recitar nombres, y me pregunto si ya ha llegado al mío y al de mis hijos. Mi nombre es Alejandro. La historia que voy a contar sucedió hace unos años, en 1999, en un pequeño y pintoresco pueblo de las montañas colombianas, Salento, en el departamento del Quindío. Es un lugar hermoso, de cafetales verdes que se pierden en la neblina y arquitectura colonial que parece detenida en el tiempo, con sus balcones de colores vibrantes. Pero bajo esa superficie idílica, Salento guarda sombras muy antiguas. Un pasado que se niega a dormir. La iglesia principal del pueblo, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, se alza majestuosa en la plaza central. Su campanario de piedra, viejo y desgastado por los siglos, siempre me ha parecido más un centinela silencioso que un faro de fe. Y es precisamente de ese campanario, de su campana principal, de donde nace la historia que todavía me eriza la piel. Se decía que esa campana no era como las demás. La leyenda local, susurrada entre los viejos caficultores y las mujeres que vendían dulces en la plaza, contaba que había sido fundida en 1781, pero no con el bronce puro y noble que se espera. Oh no, la fundición fue un acto de horror y de venganza. Se rumoreaba que en su mezcla oscura se encontraban los restos de un hombre vil y la sangre de una mujer atormentada. El hombre era don Elías de la Vega, un hacendado español de aquella época colonial, conocido por su crueldad inaudita. Un alma desalmada que trataba a los indígenas quimbaya de la región peor que a los animales, arrebatándoles sus tierras, su dignidad y, lo que era peor, sus hijos. La mujer era Zaira, una guerrera quimbaya, cuyo linaje fue violentamente interrumpido por las atrocidades de don Elías. Ella juró venganza antes de morir, una venganza que trascendería su propia vida, que alcanzaría a los descendientes de quienes la ultrajaron. Su sangre fue mezclada en el metal hirviente, y dicen que el cráneo de don Elías, de algún modo misterioso y macabro, también fue parte de esa aleación impía. Desde entonces, la campana de la parroquia Nuestra Señora del Carmen no solo marcaba las horas. Se decía que a las 3:33 de la madrugada, en un silencio espeso y sobrenatural, la campana daría 9 badaladas secas y resonantes. 9 golpes que no eran de metal y aire, sino de un lamento ancestral, de una promesa de castigo, y que quien los escuchara, quien se atreviera a desafiar la leyenda, recibiría la visita de Zaira. Yo nunca fui un hombre de fe ciega, ni en lo divino ni en lo espectral. Siempre me consideré un racionalista, alguien que busca explicaciones lógicas a todo. Por eso, cuando Ricardo, un locutor de radio de Pereira, mi ciudad natal, me habló de su plan, sentí una mezcla de escepticismo y una curiosidad malsana. Ricardo era un tipo audaz, siempre en busca de la próxima historia impactante para su programa. Él quería desmitificar la leyenda, grabarla y emitirla, demostrando que no era más que superstición de viejos. Él llegó a Salento una semana de octubre de 1999, cargado con su equipo de grabación, micrófonos de alta sensibilidad y una grabadora de carrete que parecía sacada de una película antigua. Él me había contactado porque sabía de mi interés por la historia local, aunque el mío era un interés puramente académico. Me pidió que lo ayudara a conocer el pueblo, a la gente, y lo hice. Lo acompañé por las empinadas calles, le presenté a algunos viejos que, con los ojos entrecerrados y voces temblorosas, le advirtieron que no jugara con esas cosas. Ricardo se reía, un poco altanero, un poco nervioso. La noche que Ricardo eligió para su experimento fue una de esas noches en Salento donde la neblina no era solo un fenómeno atmosférico, sino una entidad viva que se arrastraba por las calles, engullendo las casas, ahogando los sonidos. Una neblina tan densa que las farolas apenas perforaban su manto, creando halos fantasmagóricos alrededor de cada fuente de luz. Yo estaba en mi pequeña casa, a unas cuadras de la plaza, bebiendo un café amargo y tratando de leer un libro, pero mi mente no podía concentrarse.
Algo en el ambiente de esa noche era distinto, más pesado, más frío de lo normal. Un frío que calaba los huesos, que parecía venir de un lugar muy antiguo. Habíamos acordado que Ricardo se posicionaría en un balcón de una casa colonial abandonada justo enfrente de la iglesia. Yo, por mi parte, no quise estar tan cerca. Mi escepticismo tenía un límite, una frontera que no quería cruzar si la campana realmente sonaba. Decidí que lo escucharía desde mi casa, con la ventana entreabierta, el silencio de la madrugada como único testigo. La hora se acercaba lentamente, tortuosamente. Cada tic-tac del reloj de mi sala sonaba como un martillo golpeando el yunque de mi ansiedad. 3:15, 3:20. La neblina se hacía más espesa, parecía que se metía por las rendijas de las ventanas, enfriando el aire dentro de la casa. Un silencio opresivo se apoderó de Salento. Ni un perro ladraba, ni un grillo cantaba. Era un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia palpable, una espera tensa y aterradora. Sentía mis propios latidos resonar en mis oídos, el pulso acelerado, mi respiración se volvió superficial, casi un cadeo. Una sensación helada, como un roce de telaraña invisible, me recorrió la nuca, la piel de mis brazos se erizó, mis ojos estaban fijos en el reloj de pared, las manecillas avanzaban con una lentitud exasperante. 3:32. El vello de mi nuca estaba de punta. Mi garganta se secó, tenía un nudo en el estómago. Una punzada de pánico que empezaba a crecer. No era miedo a lo sobrenatural, me repetía, sino a la idea de que Ricardo pudiera estar en peligro, o que yo mismo estuviera cediendo a una sugestión colectiva. Pero por más que intentaba racionalizarlo, la opresión en mi pecho era real, el sudor frío en mis palmas era real. Y entonces sucedió. Justo cuando el reloj marcó las 3:33 de la madrugada, un sonido. Un solo golpe. Un clan profundo, seco, resonante. No era el tañido alegre y metálico de un domingo por la mañana. Era un sonido hueco, antiguo, pesado, como si la campana no fuera de bronce, sino de piedra y hueso. Se extendió por el aire denso y brumoso, un eco lúgubre que parecía no tener fin. No era simplemente un sonido, era una vibración que calaba hasta la médula, que hacía temblar los cristales de mi ventana y, lo que era peor, las paredes internas de mi cráneo. La neblina afuera pareció intensificarse aún más, como si el propio aire se hubiera solidificado en terror. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, mi corazón dio un salto mortal. Un miedo visceral, primario, se apoderó de mí. Era el tipo de miedo que te dice, huye, no pienses, solo huye. Justo cuando el eco del primer golpe se disolvía en la pesada neblina, sentí una presión en el pecho. Como si una mano invisible, fría y antigua, se hubiera posado sobre mí. Mi mente, que hasta hacía un instante se aferraba a la lógica, se rompió. No era escepticismo lo que sentía ahora, era pavor. Puro, absoluto, paralizante pavor. No esperé el segundo golpe. No quise esperar. Mi cuerpo reaccionó por instinto. Salí disparado de la silla, el libro cayó al suelo con un golpe sordo que me hizo saltar. Agarré las llaves del coche y salí de mi casa sin mirar atrás, sin siquiera cerrar la puerta con llave. Mis pies me llevaron a trompicones por las calles desiertas y envueltas en la niebla, hacia donde había dejado mi viejo Keep. El aire frío me golpeaba la cara, pero yo sentía el fuego de la adrenalina quemándome por dentro. Mis pulmones ardían con cada respiración entrecortada. Mientras corría, un segundo badalada resonó, más débil, pero igual de ominosa. Luego un tercero, lejano y ahogado por la distancia y la niebla. Con cada golpe, la sensación de ser observado crecía. Sentía que ojos invisibles me seguían desde las sombras de los balcones, desde los recovecos de las casas coloniales. Sentía que la niebla misma era Zaira, envolviéndome, susurrando, extendiendo sus frías garras ancestrales. Llegué al coche, temblando, y me subí a la fuerza. La llave tardó en entrar en el contacto por el temblor de mis manos. Giré el motor, que rugió a la primera, un alivio inmenso. Puse primera y salí de Salento a toda velocidad, sin importarme la densa niebla, sin importarme si veía la carretera. Solo quería alejarme de ese sonido, de esa presencia, de ese pueblo maldito. Los golpes de la campana se fueron perdiendo detrás de mí en la espesura de la noche y la neblina, hasta que el único sonido que escuchaba era el latido frenético de mi propio corazón. No me detuve hasta que estuve a decenas de kilómetros de Salento, ya en la autopista principal. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora. Ricardo había sido encontrado en la casa abandonada, sentado en el suelo, con los ojos vidriosos y la mirada perdida en un punto fijo, completamente catatónico. Su equipo de grabación estaba intacto. El carrete de la grabadora girando en silencio. No respondía, no reaccionaba, era como un muñeco de trapo. Los médicos dijeron que había sufrido un colapso nervioso severo, un shock traumático.
Nunca se recuperó del todo, pero lo más aterrador no fue eso. Lo más aterrador fue lo que se encontró en la cinta de grabación. Una copia clandestina llegó a mis manos meses después de una fuente que prefiero no nombrar al principio. Solo se escuchaba el silencio denso de la madrugada, los débiles sonidos de la neblina y luego las 9 badaladas secas y aterradoras de la campana. Pero entre badalada y badalada, en los microsegundos de silencio que las separaban, apenas perceptible si no se subía el volumen al máximo, había algo más, una voz femenina, aguda, susurrante, pero al mismo tiempo escalofriantemente clara. Una voz que recitaba, a una velocidad antinatural, casi como un torbellino de palabras, la genealogía completa de Ricardo. Su nombre, el de sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, remontándose siglo tras siglo, generación tras generación, hasta la época colonial. Y en esa vertiginosa sucesión de nombres se mencionaban actos, conexiones, pecados, lazos con Don Elías de la Vega, lazos con la destrucción del linaje de Zaira. La voz no era un lamento. Era una enumeración, un recuento meticuloso, una afirmación de posesión. Zaira reclamando lo que le fue arrebatado a través de la estirpe de quienes se atrevían a escuchar. Nunca he vuelto a Salento. No he vuelto a pasar por el Quindío. Cada vez que pienso en esas 9 badaladas, cada vez que escucho un campanario a lo lejos, siento el mismo frío que me paralizó esa madrugada. Y a veces en el silencio de la noche. Juro que puedo escuchar un susurro rápido y tenue, una enumeración de nombres, mi nombre, el de mis padres, y entonces el pánico vuelve, porque sé que Zaira no solo estaba allí por Ricardo, ella estaba allí por cualquiera que la escuchara. Y la maldición de la campana, como la neblina de Salento, se arrastra, se expande y busca en cada uno de nosotros un eco de su propia y eterna venganza.